Familia de Alíñate y Abre tus Alas, estamos felices de la vida porque estamos con nuestros niños consentidos, Carla. Ay, oye, va a haber muchos celos con eso que acabas de Pero decir. pues son unos chicos muy consentidos para nosotros. Ay, ¿Verdad? bella. Porque son los más amorosos, los que no se meten con nadie, los que son toda paz, buena onda, nos ayudan, nos apoyan. Y me encanta tenerlos aquí, chicos. Edgar, Paul, bienvenidos. Muchas Hola chicas, ¿cómo están? gracias. Gracias. Bueno, yo Ok, encantadísimo. Sí, sí, sí. todo, a muchos los queremos, a todos, pero bueno, sí es verdad que muchos son así también muy lindos, que también están siempre pues tratando de ayudarnos a aligerar la carga, pero bueno, no cabe duda que pues nos encanta poderlos tener. Paul vino de visita a México, entonces aprovechamos a ver qué onda. Bueno, yo ya te conocía porque fuiste a la Sí, FIL, entonces sí, estuvo padrísimo. en Y a Guadalajara. Mauricio, qué Y a padre. Mauricio. Sí, sí, Hay que sí. traerlo también. Sí, y pues bueno, coincidimos y dijimos, ¿por qué no hacerlo así presencial? Y pues un gustazo que acabo de conocer a la bellísima Aline. Ay, mi amor. ¿Cómo Yo estás? pensé que iba a decir a la bellísima Alusha, ¿eh? Debo ¿Y de Alusha? ¿Qué Alusha. pasa con No, Alusha? ya conoció a No, no puede Alusha. ser que No estemos porque dejando a Aline Alusha no sea atrás. bellísima, sino porque Claro, como porque, Alusha es la coño. Alusha es consentida, coqueta, Alusha ronca también, ustedes Ahí saben. anda. Aunque ronca y todo. No, de verdad, No. chicos, nosotros evidentemente queremos a todos y nos han apoyado todos, muchos youtubers de una manera incondicional, pero ustedes son mis chamos también, o sea, son muy Sí. queridos también para la comunidad, no nada más para nosotras. Y eso se refleja porque la gente nos decía también mucho, pues que estén, por favor, Edgar, Paul, ¿cuándo van a estar? Y queremos tenerlos a todos, por supuesto, porque, mira, esta es una comunidad de amor Sí, y de verdad y de verdad. y de tirar buena onda. Entonces, todos los que estén en esa frecuencia con nosotras, los vamos a tratar de la misma manera. Oigan, por cierto, Muchas déjenme gracias. decirles algo que justamente hoy que estamos grabando, que bueno, no es el día que lo vamos a transmitir, pero fíjense que hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en Wow. relación con violaciones graves de los derechos humanos, de la dignidad de las víctimas. Este es el Día Internacional que conmemora esta fecha. Entonces, fíjense qué bonito, qué emblemático, ¿no? Porque la verdad es un derecho, como lo he comentado muchas veces, no es solamente así de que quiero mi verdad, no, es No, un claro. derecho Sí, sí, humano sí. y que el no tener esa verdad, pues lastima, ofende la dignidad de las víctimas y entonces creo que es algo bien bonito que se pueda conmemorar, pero que no solamente se quede hay una fecha que no pasó de ahí, ¿verdad? Y la verdad que por eso es que para nosotros es tan importante pues este amor que recibimos, este apoyo para poder llevar una lucha tan larga, tan difícil. Y algunas de las cosas que queríamos preguntarles es justamente cómo llegan a este caso. Bueno, los que son sus seguidores, nosotras que los hemos escuchado, sabemos alguna parte, pero perdón que me extienda tantito. No. Quiero decirles que yo me acuerdo cuando escuché el primer video de Edgar, porque me lo mandaban y me lo mandaban y Yo me lo también. mandaban y cuando todavía eran videos sin que conociéramos Sí. tu rostro Sí. y a mí no me gusta ver, lo he dicho porque me angustio, pero me lo mandaban tanto que dije, bueno, voy a ver qué es esto y Mm, quedé alucinando, Sí. de verdad. Es la primera vez que entendí por qué hay gente que no cambia. Yo decía, pero es que en el sano juicio, si no es natural, por lo menos finge arrepentimiento, Mm, caray. Pero es que hay gente que no puede, qué sí, tremendo, ¿no? sí. Exactamente. ¿Qué nos puedes decir, Edgar, al respecto? Bueno, yo les puedo decir que hay grandes coincidencias. Yo a veces pienso en la sincronicidad de las cosas y estos eventos que pasaron en mi vida me hicieron entender la realidad de una forma muy distinta. Eh, es algo muy curioso porque tiene mucho que ver con empezar a entender mi propia historia en una relación en la que estuve y despertar a este tipo de depredación intraespecie, que es el abuso narcisista, psicopático y sociopático, y al mismo tiempo entender también que en dinámicas familiares también habían ciertas características de esta índole. Y todo esto al mismo tiempo pasaba cuando yo descubría una persona a que a través de la música me había llegado a un lugar donde nunca nadie había llegado, de una forma muy extraña y muy distinta. Nunca logré entender yo por qué, ni cómo, ni qué particularmente pasó, pero mientras yo entendía lo que me había pasado en mi vida personal, empezaba a entender un caso y a escuchar de un caso que si bien en Venezuela había sido conocida esta persona y en general pues su carrera y todo, el caso para mí había sido nada más como una especie de nube difuminada en lo que es el horizonte,
Ujú. pero yo soy una persona que soy muy detallista y me gusta mucho entender a profundidad lo que me causa curiosidad. Y yo esto del narcisismo me causó mucha curiosidad y me dediqué a estudiarlo a profundidad. Yo dije, si hay algo que yo tengo que entender antes de morirme va a ser esto del narcisismo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cómo pudieron haber llegado bueno, por lo menos en mi caso, yo nunca pensé que yo podría despertar a esto que existiera. Era algo que me dejó realmente súper traumatizado. Y justamente en esos episodios, en el podcast que estás hablando, Carla, yo estaba muy mal, estaba solo, había yo salido de una vida anterior que tenía porque yo, ante el trauma que fue tan fuerte, tuve que irme al lugar donde estaba, porque era algo súper doloroso. A mí eso me mató de una manera que yo dije, yo sentía morir, me sentía morir, pero estaba vivo, me sentía acabado, algo de mí ya no estaba, pero yo estaba ahí. Y yo en medio de mis soledades, así, entrando en una nueva vida donde no conocía a nadie, donde había dejado toda mi vida atrás, empiezo a entender más el caso de ustedes. Y decía, no, pero es que esto no tiene sentido, ¿cómo esto puede pasar? Y veía declaraciones, escuchaba a gente o testimonios, las veía ustedes, veía todo lo que pasaba, y yo decía, wow, esto para mí tiene un sentido que se relaciona mucho con lo que estoy aprendiendo al mismo tiempo, del narcisismo y la psicopatía. Y entendí que mucha gente olvida la depredación que existe entre un psicópata y un narcisista, la dinámica que se ejecuta entre dos personalidades como estas. Porque tendemos a pensar que el psicópata depreda a los empáticos y el narcisista a los empáticos, pero no vemos que también estas dinámicas se interrelacionan. ¿Y qué pasaba? Esas preguntas empezaron a tener respuestas con una teoría que yo desarrollé y de ahí nace el podcast que se llama Optic Cluster B, en el cual yo especulaba con respecto a un trastorno de personalidad que fue lo que para mí permitió que esto sucediera como sucedió. La falta de empatía, la carencia de responsabilidad, la proyección de tu propia naturaleza, los celos patológicos que se proyectan y están constantemente nombrados. En este caso que me parece a veces, dices, wow, esto es tan evidente, todo me pareció tan obvio que yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer en YouTube algo, lo que sea. Y lo hago y empiezo a tener audiencia. Y bueno, desde ahí comenzó este camino que al final me encontré con gente súper, súper importante en mi vida que ha cambiado totalmente ese trauma que tuve. He mejorado muchísimo y eso también les quiero agradecer a ustedes porque el hecho de que ustedes nos hayan abierto la posibilidad de estar hoy, por lo menos, y todos los chicos, Alex Next, Scandal, todos nuestros amigos que están ahí haciendo también contenido, estamos todos, yo creo, de acuerdo en que nos han cambiado y han formado parte como un tatuaje de nuestra vida. Y eso es algo que es muy lindo, porque no es una creencia irracional, es una creencia que tiene cada uno una lógica y que la instauramos de una forma muy, muy genuina. Y eso fue lo que me marcó más. En ese camino conozco a Paul, que ha sido una persona que a mí me ha dado la oportunidad de equilibrar un poco mi personalidad. Y yo me veo a mí mismo porque yo soy una persona muy, o sea, yo tiendo a ser un poco volátil, o sea, soy muy emocional y a veces me puede malinterpretar, pero él siempre está como para equilibrar un poco lo que es el equilibrio del contenido. Y así, ha sido algo genial, algo maravilloso, porque ustedes dicen que le hemos dado a ustedes mucho y ustedes nos han dado a nosotros también tanto, que me emociona hablar de eso porque es lindo que esta causa haya sido algo que, porque para mí ya es la justicia, eso es la justicia que se está ejecutando. Y eso parte de lo que quería decir hoy también es que la justicia no llega de la nada de un día para otro, como que amaneció de golpe, no. La justicia se gesta. Y esto es la gestación de la justicia. La justicia ya está pasando. Y lo justo es que estemos hablando de esto en este momento. Wow, Así interesante. Sí, ¿y tú cómo llegas? ¿Paul o Paul? Bueno, A ver, ambos. quiero Paul, esa aclaración. Sí. No, pues ambos están bien, o sea, ambos me gustan. Me puedes decir Paul o Paul. Okay. Creo que fuera de YouTube me dicen más Paul, Ok. pero no sé ¿Por qué cómo dices se Paul, comenzó verdad? con lo de Paul. Yo comencé porque eso. Lo latinizamos. Ah, Venezuela decimos Paul, es como que eres Paul, el Paul, Sí, responsable. yo veía que pero decían está Paul. bien. Sí. Sí. Y bueno, pues realmente yo llego al caso porque a mí me tocó el caso de, pues, siendo un niño / adolescente y lo que siempre, o sea, esta historia ya la he platicado muchas veces, pero yo nunca dudé de las chicas. O sea, No. yo fui una persona que no es que haya sido fan de esta cantante, pero yo sí tuve, pues, ponle que sus 3 primeros cassettes, porque pues eran cassettes. Oh, Y de hecho, estás insinuando que somos Yo- tan Exacto. viejos que había cassettes. y había CDs también, pero Sí. yo recuerdo que también Chicas Feas sí estuvo en los primeros lugares a Sí. nivel nacional, Sí estuvo. y yo sí estaba literalmente, porque era lo que yo solía hacer, poner el cassette, poner la grabadora y escuchar el radio y esperar a que sonara la canción que yo quería para, o sea, grabarla. Y Chicas Feas también fue algo que o sea, sí, me tocó muchísimo, pero cuando esta cosa se desata, yo ya había perdido interés en la música de esta persona
Creo que algo tuvo que ver que se escuchaban rumores que lo de poner la música al revés y que mensajes satánicos y no sé qué. Entonces yo me muevo por ninguna razón particular a otros artistas como Faye y todo esto, ¿no? Ujú, Ya no me interesa, ujú, pero cuando explota todo esto, ujú. yo, mi instinto me hizo nunca dudar de ustedes. Ya, Yo nunca dudé de ustedes. gracias. Yo Yo tampoco. veía a las chicas y platicaba con Pepe. El otro día hice un episodio con Pepe, que es el tercer de Construido, que somos tres. Ah, sí, Pepe. Y yo recuerdo, y hablamos y Saludos, decimos, Pepe. Hola, ¿cómo, Pepe. cómo está tan grabado en el psique de los mexicanos que conocemos los nombres? Todo el mundo sabe los nombres de Wendy Castelo, Liliana Regueiro, Carla de la Cuesta, Alina Hernández, Carola de la Cuesta, Katia de la Cuesta, todas. ¿Por qué? Y comprendo que no debimos, o sea, no debió haber sucedido, pero pues ahora que sucede, ya decimos, eh, pues lo sabemos, pero siempre quise como, no sé, o sea, a mí siempre me quedó esa duda rondando en la cabeza de esta mujer, ¿por qué no pide disculpas y por qué no reconoce sus culpas, ¿no? Siempre, todo el tiempo, o sea, por años estuvo rondando en mi cabeza. Y yo consumía mucho contenido de narcisismo en inglés y también en español Ujú. y mucha psicoeducación, pero de repente hay sucede lo de una demanda de unas Jane Oh, Doe que hoy sí, están protegidas y en YouTube empieza a crearse este total. microuniverso donde se habla ahí, porque en TV Azteca, por circunstancias que ya sabemos, no se habla, y en Televisa no se habla también por otras Que también circunstancias. ya sabemos. Sí, Entonces también. fue toda una mezcla del algoritmo y ese algoritmo pues me trajo a Narcisismo TV. Sí. Wow. Wow. Y yo escuchaba todo el tiempo a Edgar porque como yo hago home office, se presta para estar escuchando cosas, ¿no? Y trabajando. Entonces era mi compañía en mis noches de trabajo y todo esto. Y de repente le comentaba cosas a Edgar de, ay, muy buen video y todo esto. Y él Yo. me ¿Quién es ese? Sí. respondía, se creó esta amistad, este vínculo y empezamos a platicar muchísimo, pero muchísimo de narcisismo, muchísimo, y empecé a caer en cuenta de historias de mi vida que ya les podía dar la respuesta, ¿no? Entonces, Narcisismo TV a mí me dio la respuesta de por qué esta mujer se comportaba y se ha comportado como se comporta por todos estos años, ¿no? Entonces hizo el clic. Entonces Edgar me animó a participar con él y a participar y a participar. Yo primero era un poco más tímido y ahorita Ujú. pues a un año y meses de todo esto que yo ya tengo también mi canal, Habla hasta pues por los codos. Estamos ahí los dos ya, hablando, taca, taca, sí, o taca, sea, taca, taca. Ya Sí, nadie ¿no? lo calla. ya No, nadie no, me y, calla y no, y eso es cuando sí, sí. yo mismo he ido viendo mi evolución también como creador de Claro. contenido pues me encanta, la verdad es que lo hago con mucho Sí. corazón y también, bueno, a la par, simultáneamente, pues fui descubriendo esta camaradería que puedes tener con una persona que, digamos, que podemos ser como tal vez socios de cierta manera, fuiste creciendo, fui creciendo, Edgar y yo, y hemos comprendido eso, ¿no? O sea, como la lealtad y el no traicionarnos nunca, pase Claro. lo que pase, e ir creciendo, ¿no? Y bueno, también conocerlas a ustedes también para mí es un milestone muy importante Gracias. porque le Sí. ponemos mucho corazón a lo que hacemos y Sí. tenemos 100% la, la, la fe en Ujú. lo que creemos, tenemos la convicción Sí, firme y nunca hemos cambiado de postura, al contrario, la hemos ido fortaleciendo todo el tiempo, nunca hemos sí. brincado de un lado a otro ni Y, no nada es de que, y eso. les digo una cosa, nosotros no es que, o sea, nosotros constantemente estamos debatiendo acerca del caso, incorporamos conceptos nuevos, estamos profundamente entendiendo lo que les pasó a ustedes de una forma que nos hace realmente estar involucrados. Y yo a veces digo, wow, es tan injusto para quizás ustedes en este contexto estar puestas en esta figura, en este momento, que no pidieron estarlo, están dando sus vidas escudriñadas por un montón de personas que son al final desconocidas, y estamos hablando de sus vidas. Y por eso es que yo siempre invito a la gente que quiere ayudarlas a ustedes a que piensen cómo podemos ayudarlas a que su camino hacia la justicia sea más sencillo, que se puedan acostar con una preocupación menos. Y esa es la forma en la que la sociedad les puede ayudar, porque sí hay una deuda con ustedes en cuanto a todo el contexto social. Como latinoamericanos lo entendemos, que obviamente hay un sesgo, hay una especie de cortina que impide que este caso salga al lugar donde debería estar. Y el lugar donde debería estar
yo creo que en el futuro lo va a estar y hacia allá ojalá se mueva todo esto porque es al que el mundo entero entienda este caso, porque este caso tiene mucho que decirle a mucha gente acerca de la vida, acerca de quiénes somos nosotros como seres humanos, porque, por ejemplo, el canal tiene al principio el podcast tenía la idea principal de vincular conceptos, qué significa los celos patológicos y lo ejemplificaban con escenas que habían en ese momento. Y entonces todo encajaba, el comportamiento, veían ustedes la disonancia cognitiva, el vínculo traumático, la confusión, la gente juzgando porque no había un lenguaje con el cual interpretar por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y hoy por hoy yo lo entiendo y digo que injusto es que la gente no pueda ponerle un nombre a lo que ellos estaban viviendo en ese momento y que esto lo juzguen con el lente del pasado. Porque hoy existe un lenguaje para entender todo esto y es un lenguaje que está muy claro y eso fue lo que más nos ha motivado. Y que además es muy motivante ver cómo hay gente como ustedes que sí se quiere preparar, que sí quiere entender. Y vemos también algunos sectores, incluso de canales o de medios, que de verdad parece que seguimos en 1998 y Sí. que da igual que haya tantos conceptos porque siguen acuñando la insensibilidad, la falta de respeto, la falta de conocimiento, la desinformación, todo, Que es nada todo. más lo amarillista para vender, punto. Y te quedas en los 90s, en esa vieja escuela del periodismo, que además pues les da flojera a lo mejor instruirse o leer nuestros libros o informarse Claro, bien del entonces quiere caso. seguir pensando, Pues no, así. es que yo creo que todas o todos o estos sí Ujú. son víctimas, estos no son, Cosa- pero ¿cómo tú exacto, sabes? ¿Cómo te exacto. atreves? Cosa que canales como Exactamente. los de ustedes no hacen porque se han No, informado y han hecho una labor social importante para informar a la gente, a la sociedad, lo que nos pasó, pero desde la perspectiva de la información de qué es un narcisista, qué es un sociópata, un psicópata, o sea, y eso no lo hacen todos los canales. Y de verdad se los agradecemos Y porque es que es yo pienso que importante también esa. es sentido común. O sea, tienes que tener un fuerte sentido común también. Y es una combinación entre, puedes ser ignorante. Yo se lo dije a Liliana en mi sesión de preguntas y respuestas. Ok, a veces se puede justificar que hay ignorancia, ¿no? Pero puede ser una persona ignorante y no tener la malicia de hacer esas preguntas que se hacen con dolo, Claro. ¿no? Y poco a poco te vas llenando de conocimiento, pero también en tu esencia también tienes eso, de que no estás juzgando y no estás minimizando y poniendo adjetivos calificativos, ¿no? Que eso también ya es el cruzar el límite, o sea, es una locura. De verdad que, o sea, puede ser de la vieja escuela, pero tener la disposición de aprender. O sea, el grooming, ahorita ya estamos conociendo, pues, cómo se hace, cómo se formula, cómo sucede, ¿no? Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo. totalmente. Oigan, y queremos, bueno, quiero regresar un poquito a estas partes iniciales, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, Edgar, cómo, por ejemplo, no sé si hay algunas situaciones que, digo, con el cuidado y con, ahora sí que con la apertura hasta donde tú quieras, por supuesto, de alguna cosa que pudieras tú haber vivido que tú dijiste esto, o sea, ¿cómo fue que dijiste, mira, estoy viviendo esto? ¿Qué estabas viviendo? Que luego dijiste, me voy a ir a ver el manual ¿cómo se llama el del DMS5? DSM-5, Dios mío, sí. ¿No? DSM-5. No, eso es Entonces, horrible, uno cae. Cha, cha, cha. no sé si hay algún detalle o alguna situación que Un nos quieras detonante. compartir Sí. que dijeras, tengo que encontrar a través de este manual o cómo llegas al manual, o sea, como esta ¿Qué te vinculación. detona, Edgar? Mira, es que esto va un poco más atrás. Mi vida ha sido un poco particular en muchos sentidos, porque la historia de mi país me ha atravesado también. Yo me Claro. fui de mi país muy pequeño, a los 16 años, y viví en diferentes países antes de estar en Estados Unidos, donde estoy hoy por hoy. Estudié en la universidad en Argentina, en la Universidad de Palermo, viví en Buenos Aires. Estudié comunicación empresarial y también tengo una licenciatura en mercadeo. Todo esto me pasó durante una vida en la cual yo me había pensado como una persona súper afortunada, viendo cómo mi país se iba por el precipicio económico y político. Yo escapaba de todo esto. Yo no viví muchas cosas que los venezolanos promedio vivieron en el momento de las peores crisis, donde había hambruna, donde había largas filas para productos básicos de primera necesidad. Entonces, yo entendí ahí que la vida a veces te pone no te va a dejar ir sin que tú realmente tengas que enfrentar los desafíos de la vida.
Y yo inconscientemente siempre me preguntaba, ¿cuándo me irá a pasar esto que me está pasando, que yo he evitado durante tanto tiempo? De alguna forma siempre fui muy sobreprotegido en mi vida. Mi familia siempre yo sentía que me protegió de muchas cosas de la vida que parecen un poco crueles, pero hoy entiendo que quizás las hubiera vivido y hubiera estado más preparado para muchas cosas que me pasarían. Todo comienza con una relación que tuve con una persona a la que conozco, y esta persona empieza un proceso sí, de manipulación, pero era una manipulación bien particular y muy diferente a lo que yo veía en los libros en general. Yo no entendía que yo necesitaba gente que me escuchara, que me sentía muy solo, y a través del love bombing, que esto era el bombardeo de amor, era atención lo que yo quería y lo que me daba esta persona. Ahí yo me engancho con una relación en la cual yo no logro ver que esta persona lo que vio en mí fue la posibilidad de evaluarme por las características que él intuyó que yo tenía. Quizás vio una persona fácil, un inmigrante en Estados Unidos que venía de un país que estaba en una catástrofe, y quizás pensó decir, bueno, a este lo destruyo, le baja la autoestima en un 2x3. Eso fue más complejo de lo que él pensaba en este contexto, y yo, al momento de entender lo que él me estaba haciendo, lo vi como una traición tan profunda. Es como una especie de traición que en un lugar donde tú ni siquiera sabes que te pueden tocar. Y ahí yo caí en un vacío en el cual entré en disonancia cognitiva, entré con todas estas típicas características que te pasan cuando despiertas ante esto, y al mismo tiempo tenía un encanto por la música de esta persona, que yo nunca lo había sentido por ninguna otra cantante, por ninguna otra música, algo como que algo se configuró dentro de mí. Nunca, yo fui una persona que va a ser fanático y que no vea lo obvio, yo no voy a ser así nunca, eso no me podría pasar. Por mucho que me guste un cantante, yo jamás defendería a alguien que yo sé que estuviera loco. Pero bueno, el punto es que yo veía todo esto y entonces empecé a ver la historia, porque la historia, a mí me encantan las historias, me parece que las historias tienen un poder maravilloso. Una buena historia te puede cambiar en la perspectiva de los hechos de una manera gigante. Y esta historia tenía muchos componentes que a mí me llamaban la atención, no entendía cómo esto había pasado, la forma en lo que pasó, y tampoco entendía cómo el mundo no lo veía de esa forma, porque no repercutió de la forma en la que debería haber repercutido, porque tiene los componentes esenciales para formar un caso que debería estarse debatiendo a nivel mundial. Sin embargo, no lo está haciendo, y eso es gravísimo para mí, porque este caso tiene mucho que enseñarle al resto del mundo. Lo vemos, por Oye, ejemplo... Edgar, perdón que te No, no te interrumpa, preocupes. es que decías que entraste en una disonancia cognitiva. ¿Nos podrías explicar, a los que no te han escuchado o algo, nos podrías aclarar qué significa este concepto? Bueno, la disonancia cognitiva es cuando dos conceptos que son opuestos se interponen el uno al otro en tu mente. Son dos realidades que están ahí y tú no hayas cómo hacer para que estas dos cosas se configuren en lo que está sucediendo. Una persona que te dice que te ama al mismo tiempo te hace daño. El amor y el daño, que son dos cosas opuestas, tienen que configurarse en una realidad. Y esto te deja en un estado que es bastante complejo. O sea, la disonancia cognitiva tiene efectos que son muy, muy diversos, y al mismo tiempo también el bombardeo de amor. Todas estas cosas a veces parecen que son muy fáciles de entender, pero son muy características y muy particulares. El bombardeo de amor no siempre es que una persona te lleve flores o que te encante de esta forma. El bombardeo de amor se configura dependiendo de cuánto tú necesites en ese momento algo que no te das cuenta que lo necesitas. Yo necesitaba que me escucharan, que alguien me validara de alguna manera, que alguien me dijera, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo tiene sentido, o ese tipo de cosas. Porque yo vivía en una constante de que habían personas alrededor de mí que trataban siempre de invalidar mi narrativa y mi realidad. Y eso me hacía dudar de mí mismo, me hacía tener como algo en el autoestima, que yo decía, pero sí, en el fondo yo siento que lo que estoy diciendo es una estupidez, o lo que yo me ponga a hablar de esto no tiene sentido, cosas así. Entonces, a todo esto, yo no me siento una persona que diga que mi proceso de victimización fue de los más fuertes. Tampoco, yo sé que cada uno tiene su dolor distinto, pero muchas cosas a mí no me pasaron. Por ejemplo, a mí nunca, en personas de mi familia en general, nunca me hicieron un daño, que me insultaron, que me denigraron. No, no, no. Mi manipulación fue mucho más sutil y tenía que ver más con el control. Y fue muy difícil de ver. Y también al mismo tiempo de entender el daño que esto te causa. Cómo te hace una persona codependiente de muchas cosas y de muchas maneras. Y al final me afectó y todavía me afecta porque todavía estoy sanando todo esto. Es un proceso larguísimo, pero yo creo que el conocimiento te empodera, y yo dije, yo voy a entender esto y lo voy a entender así sea lo último que haga. Y me leí, tengo una lista de más de 100 libros, yo me dediqué a leer todo sobre lo que pudiera yo entender, desde Freud hasta Sam Bagnin, pasando por todo, me leí todo. O sea, yo te puedo decir de atrás para adelante lo que es el narcisismo, entiendo quiénes son, cómo se comportan, por qué se comportan, cómo se comportan, las diferentes teorías que además también están hoy debatiéndose con respecto a esto. Y es por eso que mucha gente, cuando yo salí en mi canal, que me veían hablando así, decían, pero es que él no es psicólogo, ¿por qué está hablando así? Y en vez de ellos tratar de argumentar, digamos, entender mis argumentos, algunos trataban de invalidar el hecho de que yo no tenía ese aval de haber estudiado psicología. A mí me apasiona la psicología de toda la vida,
y me gusta mucho el psicoanálisis, lo cognitivo-conductual, pero no estudié psicología. Y esto fue para mí algo que fue una especie de barrera que algunas personas intentaron utilizarlo para en YouTube hacerme como que no valiera lo mismo mi opinión en ese contexto. Y yo lo que empecé a entender es que la psicología, si tú no la entiendes, te va a afectar.